contentos por eso. Quiero que entonces meditemos un poco en la palabra del Señor esta tarde, amén. Porque Dios a uno, a dos o a tres siempre va a hablar. Él siempre trae palabra, hermanos, tranquilo, ¿verdad? Libro de Primera Tesalonicenses, yo sé que a algunos les va a costar este libro, hermanos. Para los que tienen teléfono, no, ¿verdad? Solo lo escriben y ya. Ajá. Primera Tesalonicenses capítulo 4, cuando usted lo tenga, dice amén. Ay, qué lindo, miren. Capítulo 4, vamos a leer el versículo 13. 4:13 de Primera de Tesalonicenses. Si no lo he encontrado, en la pantalla lo tenemos ya. Amén. En la pantalla lo tenemos. Dice la palabra del Señor así. Vamos a apoyarnos en la pantalla de la tecnología, ¿verdad? Dice así. Vamos a escuchar y leer, pues. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿ya? Para que no os entristezcáis como los otros. O sea que hay gente que no tiene esperanza. Y luego, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que, gracias Cristóbal, a los que durmieron en Él. Seguimos. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, Pablo esperaba estar vivo, fíjense ustedes, cuando escribe esta carta. No procederemos a los que durmieron, vamos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, aleluya. Y los muertos en Cristo, ojo, fíjese que la condicionante es en, o sea, no todos los muertos, no todos, sino los muertos en Cristo resucitarán primero, aleluya. Y luego nosotros, los que vivimos, otra vez Pablo se contaba entre los vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Se llamaría esto un mensaje de esperanza, ¿verdad? Un mensaje de esperanza, más yo le he titulado Cristo es nuestra esperanza. Porque todo este pasaje tiene que ver en esa palabrita en, ¿verdad? En Cristo. O sea que Él es nuestra esperanza. Oramos, Padre, muchas gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos. Gracias por cada uno de los presentes. Pero hoy aquí estamos para ser sembrados, Señor. Que tu palabra venga, Señor, y que sea sembrada en nuestros corazones y que podamos dar frutos, Señor. Dame la atención del pueblo y dame tu sabiduría, Padre, para poder explicar lo que tú ya me diste. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre. Amén, amén. Tome su lugar, por favor. Vamos a estar hablando un poco sobre el pensamiento. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Y un poquito de historia nada más. Quiero que vean conmigo, antes de que Cristo viniera a esta tierra hace 2000 años, ¿qué esperanza tenía la humanidad? Tremendo está eso, porque Cristo es todo, hermanos. La base de toda nuestra fe, hermanos, es Cristo. Amén. Si quitamos a Cristo, no tenemos nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él fue el que cambió la historia. Hay un antes y un después. Siempre cuando se ponen fechas de hace 200, 300 años, siempre se pone o antes o después de Cristo. Porque Cristo cambió todo, hermano. Cristo es la esperanza. Y los que estuvieron antes de Cristo, ¿cómo les fue? Esa es la gran pregunta que hay, ¿no? Siempre nos preguntamos, y los que existieron antes, y pensemos ahora, los pueblos gentiles de antes. Eso estuvo tremendo, hermano, porque los pueblos gentiles de antes no tuvieron ningún chance de nada. Ninguna relación con Dios, porque Dios vino y se inclinó, se quiere usted, a un pueblo llamado Israel.
Entonces, antes de Cristo, las cosas, no sé qué va a pasar en el juicio final con todas esas naciones que fueron, digamos, idólatras porque nadie les predicó, ¿ya? Nadie les dijo nada. Entonces, cuando ya Cristo viene, ahí ya cambia la historia. Ahí es donde empieza entonces la verdadera esperanza, ya no solo para Israel, sino para todo aquel que cree en Cristo. Aleluya. Cristo es nuestra esperanza, por eso nuestros mensajes deben de incluir siempre a Cristo. Cristocéntricos se dicen los mensajes cuando se centra uno en la palabra de Dios y se habla de Cristo, porque si Cristo no está en todo esto, esto no sirve. Cristo es en todo en nosotros. Amén. El Cristo histórico, la gente dice el histórico no funcionó. Si no hubiera un Cristo histórico, hermanos, no tuviéramos nada hoy. El Jesús histórico, la gente lo estudia como una historia, pero fue real. Y si no fuera esa historia real, no estaríamos acá. Amén. Así que quisiera entonces que veamos este pensamiento. Ahora, quiero que vea el libro de Tesalonicenses, las dos epístolas, ¿no? La primera y la segunda, pero específicamente la primera epístola de Tesalonicenses. El apóstol Pablo es el autor de este libro, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo reconoce que no hay una vida sin sufrimiento. Todo el mundo sufre. De hecho, si alguien conoció el sufrimiento de primera mano, fue el apóstol Pablo. ¿Ya? El apóstol Pablo hace una lista de todos los sufrimientos. Él dice, yo he sufrido azotes, he sufrido persecución, he sufrido que me saquen por una ventana colgado, he sufrido hambre, he sufrido enfermedad, he sufrido cárceles, por todo he sido pasado, dice Pablo. Entonces, quiero que vayamos viendo la palabra sufrimiento. Él mismo dice entonces, si alguien conoce el sufrimiento, soy yo. Pablo conoce eso. Las personas en aquel entonces sufrían. ¿Y sabe qué? Hoy siguen sufriendo. Amén. Amén. Y todos sufrimos. El hecho de que usted sea cristiano, bien sufrimos, hermanos. Sufrimos. Todos sufrimos. Miremos a nuestro alrededor y vamos a ver, hermanos, el desespero que hay en nuestra sociedad, porque vivimos en un mundo sin esperanza. ¿Qué esperanza tiene el mundo? Es como preguntémosle, ¿qué esperanza tiene aquel que es hijo de un narcotraficante? ¿Qué futuro le espera? Que no hay esperanza. Por eso Cristo es la verdadera esperanza de la humanidad. El mundo no tiene eso. Señor. Pero ¿en dónde, hermano? De alguna manera, ¿a dónde es el lugar donde esa esperanza se hace indispensable? Y yo siempre he pensado, en un hospital lo que más vale es la esperanza, hermano. ¿Qué de una madre que está esperando a su hijo que salga del coma, no? ¿Qué de un padre que está esperando que su hija deje de respirar por esos aparatos que le ponen? ¿Y qué no daría por decir, no, aunque sea un minuto que le quiten eso? ¿No es verdad? La esperanza en esos lugares es de lo que más se vive, hermano. Mientras hay esperanza, dice el dicho, ¿no es verdad? Hay vida. Y lo último que se pierde es la esperanza. En esas salas de hospitales uno va a encontrar gente lamentándose, llorando, recordando. Unos estarán esperando que el doctor diga, se murió. Pero mientras el doctor no dice eso, hay una esperanza todavía. Hay una esperanza de que algo pueda cambiar. En esos intensivos en que la gente espera un milagro, hermano, porque realmente de un intensivo la gente regresa por un milagro de Dios. Y está más para allá que para acá. Tenemos un amigo en Guatemala muy amado, que hace unos meses, que hace un año, lo operaron. Y la operación requería que tenían que entubarlo. Y entonces la doctora viene y le dice, mira, si tienes que pedirle perdón a Dios, pídele porque no sabemos si regresas de esto. Eso es duro, hermano. Y entonces le dice, doctora, ¿y no puede usted evitar que me intuben? Él dice, no, porque tu oxigenación no da, tus pulmones no dan para respirar por sí mismo cuando estés en la operación. Y si no te entubamos antes, ya no vamos a poder. Ahí te quedas. Entonces, si tienes que pedirle perdón a tu familia y tienes que ponerte a cuentas con Dios, te voy a dar 10, 15 minutos para que lo hagas. Hermano, eso yo lo cuento, pero cuando él me lo contó a mí, hermano, yo sentía la cosa. Y mire, pastor, yo decía, ¿a quién llamar? Me dice, yo tuve que pedirle perdón a Dios ahí
ahí nací de nuevo si quiere otra vez. Y ya cuando ya habían pasado 15 minutos cabalmente, la doctora regresó y me dijo, ¿ya estás listo? Porque ahora mismo te vamos a introducir a la sala de placer. Me dijo, me introdujeron que el día viernes, no martes, perdón. Pasé martes, miércoles, jueves y hasta el viernes. Yo reaccioné. Me entubaron. No sé qué pasó, no sé lo que hicieron, obviamente uno no sabe lo que está pasando, pero cuando ya el viernes yo empecé a abrir los ojos y empecé a verme entubado, las cosas metidas. Y cuando me sacaron eso, pastor, dice él, yo no sé, ustedes sabrán que eso es una cosa que tiene como unas ranuras como candado, ¿no? Que duele cuando lo sacan, eso raspa. Ay, hermano, mire. Y me decía él, y mi familia afuera, mis hijas, mi esposa, teniendo un poco de esperanza. En esos lugares donde uno valora la vida, hermano. En esos lugares donde uno valora un minuto de vida. ¿Ya? Entonces ahí es donde la esperanza cobra vida, en esos lugares, en esos intensivos. ¿Ya? Realmente no importa dar todo el esfuerzo humano con tal de poder tener a ese ser amado de regreso en casa. No importa. No importa cuando uno está ante el juez y uno tiene la esperanza que el juez pueda compadecerse y decir, inocente. Amén. La esperanza es lo que lo mantiene a uno, ¿no es verdad? Sí. Ese desespero forma parte de la vida del hombre. Los retos de la vida pueden, hermanos, llevarnos a tener un sentimiento de desesperanza cuando no alcanzamos las cosas. Si vivimos suficientes años, por ejemplo, si llegamos a los 90, a los 100, vamos a toparnos con lo que simboliza una vejez. Vamos a necesitar que alguien nos dé de alimento. Vamos a necesitar que alguien incluso nos ponga un pañal. Vamos a necesitar que alguien nos lleve de la mano al baño. Eso son cosas que a veces, si uno no está fiel en su fe con Dios, puede crear desesperanza. Y en este país es peor aún. En este país lo normal es que un anciano termine lejos de su casa. Qué triste. Qué cultura más fea, yo diría una cultura más satánica. Porque en la mente de Dios jamás está que un anciano termine fuera de su casa. Jamás. Que un anciano termine olvidado por sus hijos porque la cultura dice que hay que trabajar y el padre no te lo dice, pero te están diciendo implícitamente que es un estorbo ya. Qué triste, ¿no? Nosotros que venimos de nuestras culturas, enseñémosle a los nuestros que eso no es de Dios. Enseñémosle que nuestros ancianos son bendición para nuestras vidas. Porque un día llegaremos nosotros, y ellos también, llegaremos a esa edad, a esa etapa. De alguna manera, cuando uno ve circunstancias difíciles, crea tristeza. Cuando nos enfrentamos a esos retos, hermanos, necesitamos tener esperanza. Esperanza. Recuerdo cuando yo veía a una anciana, le decía, hospitalizada en un país donde Dios me permitió servir como misionero unos meses, y yo le hablaba a la anciana me decía, hijo, yo tengo paz en mi corazón. Y no estaba en un asilo, estaba en un hospital. En un hospital donde una aspirina no existe. En un hospital donde hermano, da tristeza estar ahí. Pero decía, mira, aquí estoy. Yo decía, yo quiero orar por ella para que Dios le fortalezca. Y me decía, yo tengo paz, tengo fe en Dios. Sé que yo pronto voy a ir con mi Señor. Bueno, ella tenía una esperanza. Amén. Pero ¿quién y qué de los que no tienen esperanza, hermano? Aleluya. Yo quiero que veamos, hermanos, el contexto de Pablo cuando escribe a la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué escribe este pasaje? Porque cuando Pablo funda esa iglesia, muchos hermanos ya eran grandes, eran ancianos. Y cuando Pablo se va y está unos años fuera, muchos de esos ancianos ya murieron. Y entonces Pablo sabe que la iglesia está triste porque está diciendo, ¿y qué va a hacer de esos ancianos que murieron? Y Pablo entonces les escribe y les dice, hermanos, no ignoren ustedes esto. No quiero que ignoréis que los que murieron en Cristo tienen derecho a la resurrección. Uno se queda, hermanos, hasta donde Pablo tiene el control de que la gente recupere la esperanza.
Pablo entonces les dice, toda tristeza tiene que irse porque ustedes tienen esperanza. Y si vemos en el capítulo 5, hermanos, de esa epístola, aparece el tema de la segunda venida de Cristo. Pero específicamente en el capítulo 13 o el capítulo 4, versículo 13, lo que leímos, Pablo les manda a decir, hermanos, les dice a los hermanos de la iglesia, no ignoren acerca de los que duermen, no ignoren, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y él dice, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Este mensaje, hermano, dicho por el líder fundador de la iglesia, iba a crear efectos de esperanza en la vida de dicha iglesia. Ese mensaje, hermanos, el mensaje de la resurrección es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Si nosotros no creemos en eso, entonces vana es nuestra fe, hermanos. Pero Pablo dice, pero si creemos que Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Aleluya. Es el mensaje de la esperanza que tenemos. Tenemos ese mensaje glorioso. Aleluya. Y la garantía de ese mensaje, hermanos, ¿cuál es la realidad de eso? La realidad de esa promesa, él dice, es que Cristo resucitó. Qué triste sería que Cristo dijera, sí van a resucitar y él estuviera muerto todavía. Pero él dice, no, Cristo resucitó. Él es nuestra esperanza porque él resucitó. Él es nuestra garantía, aleluya. Todos los que creen en Cristo Jesús, dice la palabra, que tenemos que tener esperanza. Porque nosotros no morimos, dice Pablo, los que duermen, aleluya. Los que duermen, aleluya. Es decir, los que descansan ya en Cristo Jesús, aleluya. Pablo hace recuperar la esperanza, diciéndoles, no lloren por sus seres queridos, porque al contrario deberían de celebrar porque ellos coronaron en victoria esa carrera que terminaron hace unos días. Qué interesante saber que Pablo tiene el cuidado de que la gente pudiera levantar su fe. Y es que nuestra esperanza realmente es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Tenemos, hermanos, en las Sagradas Escrituras hombres y mujeres que sufrieron pero que mantuvieron su esperanza. Qué interesante saber, no claudicaron. Y quizá a punto de renunciar, a punto de entregar todo, y el Señor puso su mano y les dijo, tengan esperanza, y los puso en lugares de preeminencia. Hay un hombre de Dios que uno lo encuentra en la Biblia y uno dice, caramba, ese tipo no sé cómo hizo para soportar todo eso, no sé cómo aguantó, pero ¿sabe qué? Él siempre mantuvo su esperanza. Dios. Un hombre que teniendo todo, mire, una cosa es no tener nada, llegarlo a tener todo es una bendición, pero otra cosa es tenerlo todo y perderlo. Eso está difícil, hermano, porque usted teniéndolo todo y lo pierde, ¿en qué se queda? Pero el que no tiene nada ya sabe cómo quedarse y de repente llega a tener todo. Ahora, le pasó esto a este caballero llamado Job. Dice la Biblia que era temeroso de Dios. Era justo delante de Dios, tenía sus hijos o su esposa, y de repente un envidioso, que Dios lo reprenda, vino y dice, Él te ama porque tú le has bendecido. Mire usted, saben ustedes, ¿verdad? Él te ama porque ha cercado su casa, Él te ama porque le has dado riqueza, y Dios le dice, no me ama por eso. Y entonces Dios va a permitir que pasen algunas cosas en la vida de Job, y lo primero, hermano, sus hijos se mueren. Eso es terrible, hermano. Y cuando sus hijos se mueren, Job obviamente tuvo que llorar. Job tuvo que entregar su luto a Dios. Job tuvo que decir, Dios mío, mis hijos se han ido. Sí, Señor. Y luego la esposa empieza a tratarlo mal, pero no muere la esposa. Y dice la palabra de Dios que de repente pierde todas sus riquezas. Todo lo que tenía se le fue de la noche a la mañana por obra del maligno. ¿Y qué pasa? Job se queda casi desnudo. Y estando en esa condicionante, Job empieza a clamar a Dios.
Y oiga usted, la esposa, en vez de apoyarlo, dice, todavía mantienes tu integridad, todavía crees en ese Dios. Y eso es más que esposita, hermano. ¿Verdad? Y pasa muchas veces hoy que cuando las cosas dan mal, culpamos a Dios. ¿Y por qué? Y la mujer le dice, no, y como que si el consejo que le estaba dando era para, le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué clase de mujer es esa? Y Job dice, mujer, has hablado como cualquiera de las mujeres impías. Es verdad que Dios me quitó, Dios me dio. Y dice, yo hay que darle gracias a Dios. Y se mantuvo. Y luego viene contra su salud, contra su cuerpo. Y empieza Job y cae en una enfermedad casi comparada a la lepra. Y dice la Biblia que Job se sentaba en el parque y con unos ladrillos se rascaba y parte de su carne se caía. Está en un cuerpo en una etapa de descomposición. Eso está tremendo. Pero Job, estando ahí, miren lo que Job escribe, hermano. A mí me quedó impactado eso. Capítulo 19 de Job. Miren lo que Job dice. Cuando Job ya está a punto de hermanos de ir, ya sale siquiera hasta olor de su cuerpo. Hay 3 amigos que fueron más enemigos que amigos, que vinieron a condenarle. Y dijeron, Job, quizá tú hiciste algo y por eso. Eso es lo típico que hacemos nosotros. Algo hizo y por eso le está yendo como en feria, dice. Y miren lo que Job escribe en capítulo 19, versículo 25. Job dice así: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, aleluya. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, ojo, en mi carne he de ver a Dios. Aleluya. Al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro. Aleluya. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Está diciendo, mi carne le verá, que está diciendo, yo no voy a morir de esto. Yo sé que mi Redentor vive, aleluya. Y mientras usted, su esperanza esté en Cristo, iglesia, ¿sabe qué? Usted tiene esperanza real, aleluya. Nosotros podemos esperar plenamente en el Señor, aleluya. Nuestra esperanza es Cristo, porque todo lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo demuestra que es un Dios de palabra. Dios lo que dice lo cumple. No defraudó a nadie. Escuche usted, nadie pudo comprobar que había fallado en algo. Lo acusaron, pero no comprobaron. ¿Sabe usted? Por eso la ley dice que la persona acusada es inocente hasta que no se compruebe la acusación. Y por eso usted escucha siempre que dicen, aun cuando lo agarran con la pistola y mató a otro, dice el presunto asesino, dicen, ¿verdad? Pero dice, ¿por qué dicen presunto? Si él está con alarma. Porque ni el periodista ni la gente tiene la potestad de declararlo, sino un juez. Y una vez que el juez dice culpable, ya no es presunto. Entonces a Jesús lo acusaron de tantas cosas, pero nunca le comprobaron nada, señores. ¿Sabe qué? Él dijo que iba a resucitar al tercer día y resucitó al tercer día. Aleluya, Él resucitó al tercer día. Algo que me impresiona es que Él nunca abandonó a los que confiaban en Él. Jamás, nunca lo hizo. Tuvo el cuidado Jesús, que antes de partir, Él ora en San Juan 17 y dice, Señor, que tu Espíritu venga ahora y que los guíe. Mientras yo voy a ti, Padre, que no se queden solos. Envía al Consolador, porque Él los va a guiar a toda verdad. Aleluya. ¡Qué garantía la que tenemos con Jesucristo! Él pudo decir, yo me voy a donde la obra, ya voy a estar con mi Padre, pero Él dijo, no, yo no abandono a mis hijos, aleluya, yo no los dejaré. Y Él dice, no dejaré huérfanos, aleluya, enviaré al Consolador para que esté con ustedes todos los días, aleluya.
¡Qué garantía la que tenemos en Cristo! Él se fue, pero no nos dio gozo. Aleluya. Él dice, yo enviaré el Consolador para que esté con ustedes todos los días, porque Él los va a guiar a toda la verdad. Aleluya. Y si vamos a los salmos y leemos salmos como por ejemplo el salmista decía, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Y luego dice, los que confían en Jehová son como los montes de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Aleluya. Esta es la garantía que tenemos. Aleluya. Luego el salmista sigue diciendo, ojo, el Señor dice, el Señor es mi roca, el Señor es mi salvación. ¿De quién temeré? Aleluya. ¿De quién temeré? En otras palabras, si mi papá está aquí, ¿quién me va a hacer a mí? ¿Quién me va a asustar a mí? Si mi papá está conmigo. Cuando era un niño no decíamos eso, pero yo nunca lo dije, pero usted creo que sí. Mi papá está aquí. O cuando mi papá venga vas a ver. O mi mamá cuando no venga. ¿Verdad? Eso es lo que es el salmista. El Señor es mi roca, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. ¿De quién temeré? Amén. En otras palabras, yo en Cristo soy invencible, hermano. Sí, amén. Usted en Cristo es invencible. Porque papá está con usted, aleluya. Papá está con usted a su lado. Qué tremenda garantía la que tenemos, hermano, aleluya. Cuando leemos eso, estamos, yo me gozo. El salmista dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hermano, eso es nada, nada. Qué garantía más hermosa, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esos salmos a nosotros nos dan esperanza. Por eso tenemos esperanza, hermanos. Para los que hemos pasado, hemos tenido la triste experiencia de haber perdido a un ser amado que cree en Cristo Jesús, aleluya, tenemos esperanza. Sabemos que guardamos la esperanza de la resurrección el día en que Cristo aparezca en los cielos. ¡Aleluya! Tenemos la esperanza, aleluya. El texto nos dice, hermanos, 3 cosas van a pasar antes que Cristo venga, cuando ya Cristo esté en las nubes. Y lo primero, como una cuestión de tributo, de honra, Él dice, primero, los que murieron creyendo en mí. O sea, los que mantuvieron su vida fiel y partieron. Dice el Señor, estos son mártires para mí. Entonces un principio de honra es, Él pudo haber dicho, que vengan los que estén vivos primero. No, primero los muertos en Cristo. Qué honor, hermano. Ahí va a venir mi mamá, tu mamá, su hijo, su hija, su hermano, ahí van a venir primero. Y quién sabe si nosotros, ¿verdad? Porque se nos toca que partir antes de que Cristo venga. Dice la palabra, primero los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¡Aleluya! O sea que, hermano, yo me imagino ese evento glorioso cuando estemos viendo a Cristo en los aires, hermano. Tantos acontecimientos, primero los muertos en Cristo. Yo me imagino, pienso esto, perdone usted, pero digo, ¿a dónde no hay muertos cristianos? Hermanos, en el mar, en las montañas, en los pueblos, en los cementerios, ¿dónde están? Obviamente están todos enterrados, pero los que murieron en el mar, ¿dónde están? Pues no los encontraron. Pues de ahí se van a levantar. Wow. Y usted y yo y los que estemos vivos, Pablo se contaba entre los vivos, ¿no? Y Pablo decía, y los que quedemos vivos, qué bonito, Pablo. Porque desde que Cristo se fue, todos esperaban que Cristo ya venía. Ya estaba esperando. ¿Por qué? Porque el ángel les dijo, muchachos, así como le habéis visto ir. Y ellos dijeron, nosotros también, sí, usted, así como le han visto ir, así le verán cuando vuelva. Todos dijeron, ya vuelve mañana.
y ya vuelve en un mes. Entonces todos dijeron, trabajemos porque él ya vuelve. Entonces por eso Pablo está diciendo, y los que estemos vivos. Él no sabía que después de esta carta, como unos 10 años después, Pablo también estaba entre los muertos. ¿Vio? Ahora, el primer evento es, los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué tremendo, ¿no? Hay muchas personas que murieron y nunca se encontraron. Por ejemplo, mucha gente nuestra que viene a este país y en los desiertos se queda y nunca se encontraron. ¿Cuántas madres en México andan buscando a sus hijos? Ya. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, están así tirados por todos lados, muertos? De ahí se levantará. Los muertos en Cristo, el primer evento, los muertos en Cristo resucitarán primero. El segundo evento, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Es un evento glorioso, hermano. Y tercer evento dice, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Ahora, pero también van a pasar 3 eventos cuando Él venga. Ya pasaron los eventos en la tierra, pero pasarán 3 eventos arriba. Número 1 dice, con voz de mando. Esto quiere decir que alguien va a gritar. Una voz fuerte se va a tener que oír, porque eso dice la Biblia. Y luego después de esa voz de mando dice, con trompeta. Un ángel va a tener que tocar una trompeta, pero esas trompetas, ¿estamos? ¿Quieren leer el texto? Leamos el texto. Dice la palabra de Dios. Primero entonces que, dije al principio, los muertos en Cristo van a resucitar. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Y luego estaremos siempre con el Señor. Pero arriba pasarán 3 cosas, ¿verdad? Leamos el texto. Capítulo 3. 1 Tesalonicenses. ¿Lo tiene? Capítulo 4, perdón. Dice así. Versículo 14. O 15 si quiere. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando, allí tiene que haber un ángel, va a tener que gritar. No sé cómo va a hacer eso, pero alguien va a gritar. Un grito, pero esos gritos. 2, con voz de arcángel. Bueno, entonces un arcángel va a tener que echarse el grito, ¿verdad? Y dice, y con trompeta de Dios. Alguien va a sonar una trompeta, hermano. Y luego lo tercero dice, descenderá del cielo. O sea que primero lo que se va a escuchar es un grito fuerte. Y luego una trompeta de un arcángel tocando la trompeta. Y después de la trompeta aparecerá, aleluya, hermano. Aparecerá viniendo el jefe, ¿no? Y es que era normal cuando se llegaba, porque ese es un contexto de lo que pasaba en ese tiempo con los reyes. Cuando los reyes llegaban a una provincia, venían los voceadores gritando que el rey viene atrás. El rey viene atrás. Después que los voceadores pasaban, venía una comitiva de trompetistas tocando alguna marcha especial para que el rey llegara, y cuando los trompetistas dejaban de tocar o ya pasaban, aparecía toda lo que es la comitiva del rey y todos los que venían. El rey se paraba y saludaba al pueblo, y el pueblo empezaba a aplaudirle, ¿verdad? A sentirse feliz porque veían a su rey. En ese contexto está diciendo Pablo, pues así será también la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Qué lindo, aleluya. Yo creo, hermanos, que este mensaje es para aquellos que de alguna manera estamos pasando, si quiere usted, por momentos de incertidumbre, por momentos de resultados inesperados. Tal vez en esos momentos de que estamos esperando resultados médicos. Tal vez estamos pasando por alguna escasez económica. Tal vez en problemas que parecen imposibles de solucionar. El llamado es, retengamos la esperanza. Porque Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza, porque hasta ahora, hermano, hasta ahora nadie ha sido avergonzado por esperar en el Señor. Y esperanza, habla de la redundancia, esperanza es una palabra que se deletrea, espera. Le quita la E nada más y entonces tiene que ver con esperar. Esperanza tiene que ver con esperar, pero esperar con esperanza.
Porque el mundo espera, pero sin esperanza. La iglesia espera con esperanza. Porque tenemos al Cristo Todopoderoso. Aleluya. En resumen, le quiero decir entonces, la esperanza para el pueblo de Dios es Dios. Aleluya. No aguardamos esperanza en algo material, no aguardamos esperanza en alguna institución política, no aguardamos esperanza en algún personaje, en el dinero o en la religión, porque esto, hermanos, tiene límites. Solo alivia, pero no cura. Y por lo mismo, no es una garantía de esperanza. Y yo digo y decía, me preguntaba, si los cristianos tienen su esperanza en Cristo, ¿el mundo dónde la tiene? Tristemente, la sociedad que vive alejada de Dios, hermano, su esperanza es muy débil. No trasciende. Por eso es que con mucha facilidad fracasan en lo que hacen. Fracasan porque pierden toda esperanza, porque no la tienen. No hay esperanza, sin Cristo no hay esperanza. Pero sobre todo, ¿sabe qué? Y lo más triste es que para ellos la esperanza de la resurrección de la vida eterna no existe. No existe. Para ellos la muerte es la separación eterna de Dios. Y eso sí es, hermanos, es un llorar y crujir de dientes. Cuando siempre veo que alguien muere, mi primer pensamiento es, ¿sería cristiano? Porque si no, en ese momento, hermano, entra la condenación eterna. No hay, perdón usted, no hay purgatorio. Según la Biblia, no hay eso. No hay nada. Porque si en vida usted o yo o la gente no hizo nada por Dios, ¿quién puede después hacer algo por ellos? No. Si Dios le dejó al hombre libre albedrío, tú decides. ¿Quieres vivir con Dios? Empieza a vivir ya con Dios. Amén. Amén. Entonces lo triste de todo es que por eso como ministro, hermano, yo he estado, miren, decenas de sepelios, en decenas. Y puedo ver cuando la persona que se fue con Cristo se fue, hermanos, con una sonrisa. Se ve en su rostro, aunque ya lo trabajaron, pero se ve diferente. La gente que está ahí en ese otro ambiente, hermano, parece campaña eso. Coros de júbilo cantan. Y yo fui a uno y dije, ¿esto es campaña? ¿Qué es esto? Yo llevé un mensaje de consolación. ¿Y a quién voy a consolar? Dije, si estos están felices acá. Porque saben que tienen la esperanza. Porque Pablo dice, muchachos, Pablo les dijo, muchachos, ¿saben qué? Para nosotros el vivir es Cristo. Pero el morir es ganancia. ¡Aleluya! Es ganancia. ¡Qué lindo, hermano! Esto está tremendo. Entonces, cuando uno ve eso, dice, caramba, entonces cuando me toca que predicar en un sepelio cristiano, pues aunque usted no lo crea, damos gracias a Dios. ¿Verdad? No lo quería. Mano, ¿cómo no? Damos gracias a Dios porque el que está ahí atrás de mí, ella o él, campeón, hermano. Ya la hizo. Tal vez no se graduó en una universidad, ¿qué importa eso? Tal vez no se ganó al gordo, pues mucho pesa. ¿Qué importa? No le pegó al gordo, no importa. Tal vez no se casó con el de ojos verdes, no importa si eso para esta vida funciona nada más. Pero si coronó su carrera final en Cristo, hermano, aleluya, es todo, hermano, es todo. Es todo lo que tenemos que buscar a la vida eterna. Es todo lo que tenemos que perseguir. Poder estar un día al lado de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la esperanza que tenemos. El gozo que tenemos. Aleluya. El gozo. Por eso Pablo decía, mira, no se puede comparar. Aleluya. No se puede comparar todo lo que puedes recibir acá con lo que te espera allá. Aleluya. No se puede comparar. Así sean ganancias o pérdidas, no importa. Lo que te espera, hermano, aleluya. Lo que nos espera, aleluya. Esa es la garantía, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, aleluya. Primera de Juan, mire lo que dice para el mundo. Eso está triste, hermano. Por favor, yo voy terminando con este pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Mira el consejo que nos da la palabra del Señor esta tarde.
Y dice así, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Estamos? Si no lo tiene, por favor, escúcheme. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, ojo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí viene entonces lo que quiere decir. Y el mundo pasa, aleluya, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, aleluya. Ese para siempre trasciende, aleluya, va más allá, para siempre, iglesia, para siempre, hermano. Mire, todo lo que Dios nos dé en esta vida, todo lo que Dios nos dé, la buena salud, las finanzas, todo se va a acabar. Eso no trasciende. Eso no trasciende. Pero dice la palabra, pero lo que sí trasciende es aquel que hace la voluntad de Dios. Tiene esperanza. Por eso, ay, hermano, mire, por eso hay muchos pasajes, pero este me impacta mi corazón, porque dice: muchachos, ustedes no trabajen por las cosas que perecen, porque eso solo para esta vida les va a servir. Hermano, miren, no seamos tan fatalistas si quieren, pero los que ya pasamos de 50, hermano, ¿qué nos va quedando ya? Entonces aferrémonos a la esperanza de Cristo. Y entonces hay gente que tiene 70, 80 y piensa: hermano, ya no le queda mucho. Ya no. Vivamos, hermano, con la esperanza, hermano, de que viene algo grande para nosotros. Lo que ya hizo, gloria a Dios, estuvo bien. Ahora, no, con esto no digo que renuncie, no, pero lo que digo es esto: que se mentalice yo y todos los que estamos acá, que lo que podamos lograr en esta vida, solo para esta vida, no trasciende. Usted no se va a llevar el cachal, y mi esposa no se lo va a llevar. Charlie está todo, pero no se lo lleva. El Charlie se va a quedar aquí. Por mucho, ay, mis hijos, tus hijos se van a quedar. ¿Ya? No, mi casa, no, se va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que nos toca que hacer, hermano? Pensar, como él dijo, hagan mejor tesoros en el cielo. A donde esto no pasa, donde esto tampoco, y donde esto tampoco. No pasa nada de lo que pasa allá abajo. Aleluya. ¿Y cómo hago tesoros en el cielo? Haciendo la voluntad de mi Padre. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Esta es la realidad del mundo, hermano, y eso es lo que el mundo ofrece. Eso los deseos. Pero eso pasa. Todo es pasajero y no está en capacidad de dar garantías contra el mundo espiritual. El mundo no te puede ofrecer gozo. El mundo no te ofrece el perdón de pecados. No te lo puede ofrecer porque no tiene autoridad. El mundo no te ofrece eso, pero mi Cristo te ofrece perdón de pecados, te ofrece salvación, te ofrece gozo, te ofrece amor, te ofrece paz. Ay, hermano, tenemos todo en Cristo. Él es nuestra garantía, aleluya. La buena noticia de todo esto es que el Evangelio de Cristo ofrece a todos los que estén tristes y abatidos, a los que no tienen esperanza, precisamente les ofrece esperanza. Porque el Evangelio son buenas noticias. Ese es el Evangelio que yo predico, buenas noticias. A los que de alguna manera están desesperados hoy en día, el Evangelio de Jesucristo les da esperanza. A los que parece que ya no quieren vivir más, el Evangelio de Jesucristo es la esperanza de gloria, aleluya. Si algo Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra, hermano, fue traer esperanza a los abatidos y a los quebrantados por el pecado. Y si algo Jesús está haciendo hoy, pues también es traer esperanza al mundo abatido. Sí, Él sigue diciendo: vengan a mí y yo les daré descanso, aleluya. Él sigue diciendo: yo soy la esperanza para ustedes, aleluya. Por eso a los que creemos en Cristo, hagamos de Cristo nuestra esperanza.
Nunca perdamos nuestra fe porque Él es nuestra esperanza. Y la esperanza en Cristo nunca se pierde. Todo puede perder usted, pero jamás va a perder su esperanza en Cristo. Nos pueden quitar todo. Hay un coro que cantamos nosotros que dice: yo le alabo de corazón. ¿Se lo sabe usted? Y dice, él empieza diciendo: si me falta una mano, lavo los pies. Amén. Si me faltan los pies, ya lavo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Aleluya. ¡Qué lindo! Yo le alabo con todo, aleluya. Le alabo de corazón. Amén. Si me falta la voz, empieza diciendo el coro, ¿no? Le alabo con las manos. Si me faltan las manos, le alabo con los pies. Aleluya. Y si me faltan los pies, pues le alabo con esto, con todo lo que soy. Y si esto ya no está, ya estoy con Cristo. Aleluya. Ya estoy con Él, Señor. Aleluya. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, hermano. En Él lo tenemos todo, le digo. Podemos disfrutar en Él porque Él es mi esperanza. Aun cuando usted pierda su fe, Él sigue siendo su esperanza. Cuando nos sintamos por allá tirados, Él es nuestra esperanza. Aleluya. ¿No se ha preguntado usted por qué es que todavía sigue de pie usted? Yo me pregunto, de tantos trancazos que nos han dado, ¿seguimos de pie? Aleluya. Que Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza, Él nos mantiene, aleluya, Él nos mantiene de pie. Usted ni siquiera se ha dado cuenta, pero el Padre ha peleado por usted, aleluya. El Padre ha agarrado su espada y ha dicho: a mi chiquita no, aleluya, a mi chiquito no, ay no, aleluya. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza. Aleluya.